¡Qué sopa, che! Yo soy Damo en la web y hoy voy a hablar sobre la igualdad animal. Porque muchos veganos, animalistas, activistas y demás muchas veces dicen esto de que somos todos iguales, no todos los animales somos iguales, el ser humano es igual a los demás animales, los demás animales son iguales a... Bueno, estoy diciendo todo el tiempo lo mismo, pero bueno, ustedes me entienden. Y a la vez, la mayoría del resto de las personas considera que los seres humanos somos diferentes a los demás animales y que por esas diferencias está bien que nosotros los explotemos a ellos, o sea que obtengamos ciertos beneficios a costas del bienestar y o de la vida de ellos. ¿Quieren saber qué opino yo? No. Opino que ambas partes están equivocadas. A ver, la igualdad absoluta no existe más allá del lenguaje matemático. Evidentemente, con igual nos referimos a que comparten ciertas propiedades o características y necesariamente no todas, que no es lo mismo que no todas necesariamente. ¿Se entiende? ¿Y cuáles son esas características que deben compartir? Bueno, eso ya parece ser algo más arbitrario o determinado más que nada por el contexto o por la visión más popular. Sea como sea, pónganme adelante a cualquier humano y a cualquier otro animal de cualquier otra especie y perfectamente les puedo indicar muchísimas diferencias, como seguramente puede hacerlo cualquiera de los que apelan a la igualdad animal. Entonces, ¿por qué insisten con eso? Bueno, yo diría que es un intento medio de que los seres humanos respeten a los demás animales. Y digo medio porque la verdad no me cierra del todo. Pareciera estar insinuando que lo que importa es cuánto los demás se parecen a mí. ¿Ese es el criterio ético que proponen? O sea, mientras más se parecen a mí los demás, más consideración moral merecen que les tenga. Qué importante que soy. Y además no sé qué pasaría si todos adoptáramos ese criterio porque justamente somos todos diferentes. Y encima no sé a qué características se refieren con esa supuesta igualdad. Quizás a que todos los animales sentimos, pero si es así tampoco es cierto. O sea, no todos los animales sentimos, ni todos los que sentimos lo hacemos de la misma manera. Así que igualdad a los quinotos, para seguir ahí con el contexto vegano, ¿no? Ahora, muchas personas piensan que el hecho de que los humanos seamos diferentes a otros animales es justificación ética suficiente para que los explotemos. Esas personas deberían poder indicar cuál o cuáles son esas diferencias éticamente relevantes. La mayoría suele pensar que es la inteligencia o la comunicación, el lenguaje, el pensamiento abstracto, la racionalidad, la proyección a futuro y qué sé yo qué cosa. Pero, como vimos en este video, nada de eso es exclusivo de los seres humanos, ni todos los seres humanos lo tienen desarrollado de la misma manera, en el mismo grado. Y como si fuera poco, algunos humanos lo tienen menos desarrollado, o sea, en menor grado, que algunos de los animales que solemos explotar. Por lo cual deberíamos considerar correcto explotar igual o más aún a esos humanos. Generalmente este es el punto en el cual muchos dicen: ah, no, con humanos no, con humanos está mal. ¿Por qué? Porque somos humanos. Lo que revela que en el fondo lo que les importa no son ciertas cualidades identificables y comparables, sino a qué especie pertenece cada individuo. A esto se lo conoce como especismo. Es una discriminación moral tan arbitraria como pensar que lo que importa es a qué sexo pertenece cada individuo como para respetarlo o no, o qué color de piel tiene y qué sé yo, cualquier huevada de esa. Igual, ojo, claro que tiene sentido hacer ciertas generalizaciones en el trato, ¿sí? Ciertas discriminaciones en función a características visibles como esas. Por ejemplo, tratar a un humano adulto de forma diferente a un humano bebé tiene sentido porque suelen necesitar o interesarse por cosas diferentes. Pero recordemos nuevamente el argumento de la superposición. Hay veces que los adultos requieren las mismas atenciones que las que requieren generalmente los bebés. Y así también tiene sentido tratar de forma diferente a los humanos que a los cerdos. Aunque, nuevamente, existen humanos cuyas necesidades o intereses son prácticamente iguales a los que suelen tener los cerdos. Como ven, estas generalizaciones tienen un sentido práctico, pero puede fallar justamente porque en el fondo depende siempre de las necesidades y los intereses de cada individuo. Qué cosas le genera goce o sufrimiento y en qué medida. Entonces, es esto último lo que yo promuevo que sea el foco de nuestra ética. Y a esto se lo conoce como sensocentrismo. Ya lo dijo el gran Jeremías. ¿Qué otra cosa debería trazar la línea insuperable? ¿La facultad de razonar? ¿O quizá la facultad del discurso?
Pero un caballo o un perro adultos son, sin comparación, animales mucho más racionales, así como más comunicativos que un niño de un día, o una semana, o incluso un mes. Pero supóngase que las cosas fueran de otro modo. ¿Qué cambiaría eso? La cuestión no es ¿pueden los animales razonar? Ni ¿pueden hablar? Sino ¿pueden sufrir? Espectacular. Sorry por mi español, I'm English. No pasa nada, Jere. ¿Se entendió? Así que, veganos, animalistas y activistas, a dejar de repetir eso de igualdad animal, porque la verdad que no tiene sentido. Y no veganos, a buscar otra excusa, porque nuestras diferencias no justifican que explotemos a animales sintientes de otras especies. A menos que aceptemos que se exploten humanos con características similares a esos otros animales. Ahí sí, sería coherente. Pero bueno, me quedo tranquilo porque sé que nadie lo quiere. O serán unos pocos locos. Me pica la nariz. Muchas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado y servido. Y ya saben, ¡que corra la voz! ¡Corran los beats! ¡Liberación animal! Abrazo para todos y nos vemos en el próximo Vegan Flash. ¡Qué loco este Jeremías!